con la próxima ponencia. Tenemos al ingeniero Giovanni Cien, que nos acompaña. Su exposición será Edificios Verdes para sustentar una ciudadanía responsable. Bueno, primero que todo agradecer a los organizadores de este evento por su invitación y gracias a todos por estar aquí. Después de tanta belleza que nos ofreció Luis, vamos a hablar una cosa un poco más árida, que tiene que ver con los edificios verdes. Bueno, yo coloqué esa frase de Glenn Murcutt como una especie de provocación, porque yo creo que él también lo hizo con esa idea. Él dice que la sustentabilidad es una frase hecha. Y sabemos que es mentira, porque él realmente es uno de los arquitectos que mejor obras ha producido sustentables, incluso en su medio, que es Australia, ¿no? Sin embargo, yo eso lo saqué de una entrevista que se le hizo y, bueno, la voy a colocar completa para no ser traicionero del texto, ¿no? Dice, la sustentabilidad se ha transformado en una frase hecha. Todo el mundo habla de la arquitectura sostenible y de la mayoría no le importa de dónde está el sol y menos de dónde viene el viento. Pero lo más importante es que realmente debe ser arquitectura bella, ya que puedes hacer todo lo que te dije que hace falta y producir muy mala arquitectura. La mayoría de la arquitectura llamada ecológica es horrible. Y esto ocurre porque no está integrada verdaderamente la ecología al pensamiento del que construye y de ecoarquitectura solamente lleva el nombre. Claro, lo que él quiere decir es que de verdad no basta con autonombrarse, autodefinirse como sostenible, sino que el producto realmente tiene que responder al concepto, a una integración perfecta, armónica entre el producto y el ambiente. Bueno, comencemos entonces con la definición técnica que conocemos de lo que es un edificio verde, según la USGBC, United States Green Building Council, que dice simplemente que un edificio verde es aquel que es ambientalmente responsable, que es económicamente rentable y saludable para trabajar y vivir, que eso lo sabemos todo. Eso, en síntesis, son las tres clásicas dimensiones de la sostenibilidad: la ecológica, la social y la económica. Este mismo organismo, y bueno, claro, podemos imaginar que también tienen algún interés en que presentar estos resultados así, da algunas cifras sobre lo que significan los edificios, lo que significa la conexión de las edificaciones con el ambiente a través de la energía, de los residuos, del agua y de la economía, ¿no? Algunas cifras simplemente para ver lo relevante, dicen. Para 2015 se estima que 40 o 48% de la construcción no residencial nueva será verde, de 120 a 145 millardos de dólares. El mercado de la construcción verde no residencial fue 2% en 2005, 12% en 2008 y 28 a 35% en 2010. Está diciendo cómo va a crecer, por supuesto, la oportunidad de negocios que hay en este tema de las edificaciones verdes. Y dice que, al final, dice, el LEED está referenciado en 70% de los proyectos de más de 50 millones de dólares. Claro, podemos entender también que esta organización tiene interés en que esta tecnología o estas tendencias se acentúen, ¿no? En cuanto a energía, por ejemplo, dice, los edificios manejan el 41% de la energía, lo industrial el 30% y el transporte el 29%. Entonces, sabemos que los edificios, las edificaciones representan un gran porcentaje de la energía consumida en las ciudades, incluso en ciudades como Nueva York o ciudades así que tienen una actividad financiera, puede ser hasta el 80% de la energía de la ciudad que se consume en las edificaciones. En general, los edificios, todo esto son cifras de Estados Unidos, ¿no? Representan 38% de las emisiones de CO2 y 73% de la electricidad que se consume en las ciudades. Ese término más o menos también en Venezuela es como 70 y pico. La electricidad es consumida por las edificaciones. Y en cuanto a edificios LEED Gold,
Dice, consumen 25% menos de energía y 11% menos de agua, tienen 19% menos costos de mantenimiento, 27% mayor satisfacción de los ocupantes y 34% menos emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto, bueno, estas son muestras de cómo se destruye la energía en Estados Unidos y en Venezuela. El agua, por ejemplo, dice, los edificios utilizan el 13,6% de toda el agua potable o 15 millardos de galones por año. La industria espera que la eficiencia del agua reducirá el consumo de energía del 10 al 15%, costo de operaciones del 11 al 12% y consumo de agua del 15%. Equipando 1% de los hogares de Estados Unidos con accesorios de eficiencia de agua, podría evitar aproximadamente de 80.000 toneladas de gases de efecto invernadero, equivalente a retirar 15.000 carros por año. Suena un poco exagerado, ¿no? Pero son cifras de esta organización que suponemos que es bastante seria, ¿no? El suministro de un mes de electricidad para 43.000 hogares podrían ahorrarse si 1% de los hogares USA reemplazara un inodoro antiguo con inodoro eficiente. Es decir, esos inodoros que ustedes saben tienen menos botes de agua, tienen 2 sistemas de suministro de agua, etcétera, etcétera. O sea, pequeños detalles que pueden sumar mucho en cuanto a la eficiencia. Y en materiales, las cifras también son un poco impactantes. Dice, los edificios utilizan el 40% de las materias primas a nivel mundial, 3 millardos de toneladas anuales. La EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, estima que 170 millones de toneladas relacionadas con desechos de construcción y demolición de edificios se generaron en 2003 en Estados Unidos, 61% no residencial y 39% residencial. O sea, la cantidad es fenomenal, ¿no?, de residuos. Y esta misma organización estima que 250 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos se han generado en Estados Unidos en un solo año. Los edificios verdes consumen menos energía y menos recursos. Proyectos LEED son responsables de desviar más de 80 millones de toneladas de residuos de los vertederos, que se espera que crezca a 540 millones en 2030. Bueno, esta cifra solamente es para ilustrar un poco cuál es el panorama de los edificios y cuál es la oportunidad, de acuerdo a las cifras que maneja esta organización, que solo se refieren a Estados Unidos, pero podemos suponer que en el resto del mundo hay un panorama. En Venezuela no sabemos, porque aquí como nunca tenemos cifras de verdad confiables, podemos suponer que es algo por ahí, pero no sabemos. Bueno, Cabainel, la última cifra que publicó fue en el año 2007 y de allá para acá no sabemos qué pasa, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué los edificios verdes tienen ese éxito o esa moda en que están ahora? Para nosotros es moda ahora porque siempre estamos como en retraso, pero ya de hace años en otras partes, esto es un tema que se viene siguiendo. No estoy hablando solamente de Europa y Estados Unidos, incluso países de América Latina, que nos llevan una delantera, ya tienen tiempo trabajando el tema de los edificios verdes. Países como México, Brasil, Argentina, incluso Colombia, han adelantado bastante en ese sentido, ¿no? Este gráfico que les presento aquí, lo coloco porque a veces me ha tocado ser jurado de trabajo de arquitectura al final de la carrera, noveno, 10º semestre. Y entonces, yo siempre digo que me siento como un médico forense, ¿no? Porque me invitan al final del proyecto y ya no hay nada que hacer, porque los muchachos les dicen, bueno, hagan un proyecto sustentable, verde, y entonces ellos se preocupan de ver dónde ponen el panel solar, el techo verde, la cosa eólica, para hacerlo verde, ¿no? Pero el concepto de verde, de verdor ese que le queremos dar a las edificaciones, tiene que comenzar desde el inicio, desde el momento en que la persona levanta el lápiz y empieza a tirar la primera raya. Eso lo podemos ver en este gráfico donde tenemos la curva de costo y la curva de oportunidad. Entonces, al principio tenemos todas las oportunidades y el costo inicial del proyecto. A medida que avanzamos al proyecto, los costos van aumentando, pero las oportunidades van reduciéndose. Entonces, cuando llegamos al final, ya las oportunidades no las comimos, o sea, fue como una cuenta de ahorro que vamos gastando y los costos los hemos empleado todo. Entonces, ya ahí no podemos hacer mucho.
Entonces, ¿qué podemos hacer de verde en eso? Solamente pintar los techos, poner la matica y complacer un poco al que requirió el proyecto. Entonces, esto, lo que en resumen quiero expresar en esto, que el proyecto que queremos hacer verde tiene que partir desde el concepto inicial. Si no lo pensamos verde, no lo podemos hacer verde después. Entonces, el concepto tiene que venir desde el momento en que se concibe la idea. Incluso hay software, hay herramientas que permiten explorar cómo va a ser el comportamiento de una edificación en el futuro en términos de energía, en términos de residuos, incluso en términos del ciclo de vida de los materiales. Hay software que permiten saber cuánto tiempo van a durar las paredes, cuánto vamos a necesitar cambiar, cómo va a ser los desechos que vamos a producir, cuánto va a costar todo eso y en qué periodo tenemos que hacer recambios o remodelaciones. A ese nivel están trabajando algunas compañías en el mundo de sofisticación tal que nos permite no solamente hacer cálculos energéticos, sino también cálculos más sofisticados aún del ciclo de vida. Bueno, entonces, ¿cómo se come esto en los edificios verdes? Bueno, hay diferentes sistemas que ustedes todos conocerán, hay muchísimos, en todos los países han desarrollado sistemas propios que responden a normativas tradicionales, digamos, necesidades propias, y por eso cada uno ha desarrollado una propia marca o certificación, ¿no? La primera que se conoce, la que yo tengo información, es la BREEAM en Reino Unido, después la LEED, la HQE, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Europa lo que está pasando ahora es que, tal como ha pasado en muchos aspectos como la educación, están tratando de hacer una homologación de las certificaciones. Entonces, actualmente hay un proyecto donde se han juntado tres sistemas, que es el sistema inglés, el sistema francés y el sistema alemán, para evaluar una construcción, un diseño, y sobre la marcha están tratando de ver dónde hay puntos de coincidencia, dónde hay discrepancias, para finalmente, creo yo, o sospechamos, producir un documento, producir un sistema que homologue, digamos, todo el diseño, la construcción en Europa, para hacerlo más transparente, como ha ocurrido con otras cosas, ¿no? Bueno, les voy a hablar de un caso que hemos estado empleando recientemente, un proyecto de oficina verde para una empresa de petróleo, que es el sistema francés. No es porque me guste más ni porque parezca el mejor, sí porque lo estamos utilizando, ¿no? Y simplemente para ilustrarles cómo es que funciona en términos prácticos estos sistemas de certificación. En el caso de HQE, que es el sistema de alta calidad ambiental, está basado en 14 puntos que se dividen, o se agrupan en 4 pilares, que son ecoconstrucción, que es la relación de la edificación con el entorno, la ecogestión, que es ya el funcionamiento de la edificación, y estas dos se refieren a la edificación propiamente dicha, y 2 pilares que son el confort y la salud, que están enfocados hacia el funcionamiento, pero enfocados en las personas, ¿de acuerdo? Entonces, esos 4 pilares y esos 14 objetivos, propósitos, se cruzan en una matriz que tiene 2 entradas, donde podemos ver en horizontal y vertical las 14 propósitos, y lo interesante de esta matriz, y que la podemos ver en el anterior, que las 4 pilares estos se unen en un centro, que es la sostenibilidad, que realmente esa es la idea de la sostenibilidad, la integración del concepto, la integración de las dimensiones, y donde haya coincidencias, donde hay mayor fortaleza. Entonces, en esta matriz que ven allí, los cuadros que están en gris son los cruces de relaciones fuertes entre los diferentes objetivos o propósitos. Las que están en blanco, donde hay relaciones un poco débiles, y las líneas que están en colores representan los 4 objetivos o propósitos que son transversales, que son relación del edificio con su entorno, la selección de productos, sistemas y procedimientos,
la gestión de la energía y el mantenimiento de la eficacia ambiental. ¿Por qué? Porque estos 4 propósitos son los que, los primeros evidentemente, porque al definir el edificio, ya uno define todo el resto de cómo va a funcionar la edificación. Va a definir el material, va a definir el mantenimiento, va a definir la salud, va a definir muchas cosas. Por eso es que ese propósito es transversal. La energía evidentemente es transversal porque todo requiere energía, todo. La iluminación, la movilidad, las comunicaciones, la limpieza, todo requiere energía y entonces por supuesto la energía está vinculada con todo eso. Y el mantenimiento porque también todas las actividades requieren de alguna manera de mantenimiento. Entonces, estos 4 principales, pero también el resto, se entrecruzan y cada ventanita de esa es una ventana donde hay instrucciones de cómo evaluar esa relación. Solamente, como es un documento muy grande, que son como 400 páginas, porque es una especie de cuestionario donde cada punto se evalúa de manera cualitativa o cuantitativa dependiendo del propósito. Entonces, solo les voy a poner un ejemplo de cómo está especificado en la norma. Entonces, por ejemplo, el 1 que dice relación de la edificación con su entorno inmediato, tiene un 1.1 que se llama planificación de la parcela para un desarrollo urbano sostenible, y ese 1.1 tienen 1.1.1 y tienen 1.1.2 que es optimizar los accesos y gestionar los flujos. Entonces, por ejemplo, ahí dice garantizar la accesibilidad a estacionamientos del edificio, la legibilidad y la seguridad de las vías para peatones y personas con discapacidad en relación con vías y paradas de transporte público. Ese nivel es B. B significa básico. Cualquier edificación en Francia, que es donde está este documento, debe cumplir eso por obligación, porque eso es básico. Si no lo cumple, no tiene autorización de ocupación. Y luego hay otros niveles. E significa efectivo y ME muy efectivo. Entonces, son niveles ya superiores, más exigentes del mismo propósito. Por ejemplo, leamos el E, dice, accesos claramente diferenciados a zonas de carga y de residuos que permitan una ruta específica en el terreno, en comparación con otros flujos. Bueno, y así hablando de las bicicletas y de los estacionamientos y de los carros eléctricos y de los carros que... Entonces, cada punto de esos es una nueva o un nivel superior de exigencia. ¿Qué pasa? Al final, cuando se hace la evaluación de la edificación, va a dar un perfil donde en cada propósito va a decir cuánto sacó el edificio. Por supuesto, a veces en la primera evaluación salen muy mal, pero bueno, se hacen unos planes de recomendaciones y se van evaluando y van subiendo, simplemente como de manera ilustrativa. Y esta es la manera como se presenta el certificado al final, donde los 14 propósitos están evaluados con base eficiente, muy efectivo y muy efectivo. Entonces, eso da un perfil de cómo está la edificación en términos de calidad ambiental. O sea, algunos son más fuertes en una cosa, otros son más fuertes en otra cosa, y lo que define si un edificio está aprobado es un juego entre los que sacan base, los que sacan eficiente y los que sacan muy efectivo y muy efectivo. Este es un sistema que evalúa 3 cosas. El edificio en su calidad intrínseca, es decir, el edificio mismo cuando está fabricado, cuando está entregado, el edificio cuando está en ocupación, que esa es otra certificación, porque no necesariamente un edificio bien concebido, bien construido, va a funcionar bien, porque a lo mejor no tiene un sistema de gestión eficiente. Y luego hay otra certificación que es la certificación de la calidad ambiental de las prácticas. Una cosa es el edificio, otra cosa es la gestión y otra es cómo se comportan los usuarios de esa edificación. Entonces, las prácticas es cómo realmente la gente que habita o ocupa ese sitio, ese edificio, se comporta. Entonces, esas 3 patas tienen una 4ª pata que es el sistema de gestión de operación, que es el sistema que vincula estas 3 patas. Y todo eso junto se llama efectividad en operación. Entonces, un edificio que sea muy bueno en su concepción y en su entrega no necesariamente va a tener las otras evaluaciones buenas, ¿no? Bueno, y les quería entonces
ya que les hablé de HQE, quería hablar de 3 ejemplos más de cómo un edificio, una edificación se puede considerar verde con diferentes estrategias. Este primer ejemplo es un sistema alemán que se llama Passive House, que significa casa pasiva. En Europa, casa pasiva se puede traducir como casa de eficiencia de energía cero o de energía positiva. Significa esto, que el consumo de la energía es mínimo, o incluso las casas pueden producir energía para dársela a la red. De hecho, hay mucha gente que tiene ese superávit de energía porque tiene sistemas de, qué sé yo, de paneles fotovoltaicos o algo de esto, y no usan tanto la energía, y entonces ellos le suministran a la red la energía que no usan, y la red les paga a ellos a precios subsidiados una energía que ellos no están utilizando. Entonces siempre están en superávit, nunca pagan electricidad porque están... ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, que la red está menos exigida, no tienen que tener sistemas tan pesados, tan costosos, porque cada casa tiene una cierta autonomía, ¿no? Esto sería bien bueno en Venezuela porque como se va tanto la luz, a lo mejor sería una buena solución, ¿no? Las casas pues allá no pasa eso, pero para nosotros sería muy conveniente. En este caso, lo que se está presentando en esta gráfica es el objetivo que ellos se plantearon fue reducir el consumo de energía de calefacción, que era inicialmente de 150 kilovatios hora por metro cuadrado por año, a llevarlo a 15 kilovatios hora por metro cuadrado por año, es decir, una reducción del 90%, que lo lograron, tanto para casas nuevas como para casas remodeladas. Eso es en calefacción. ¿Con qué estrategia? Bueno, con una estrategia que tratamiento de envolvente, tratamiento de los puentes térmicos, tratamiento de los aislamientos, tratamiento de sistemas alternativos de energía como paneles solares, por ejemplo, tratamiento de todos los sistemas de ventanas, tipos de ventanas, eliminar las infiltraciones o las fugas de calor y utilizar el calor, porque estamos hablando en invierno, el calor que sale que se produce en la casa para volver a calentar el aire que entra, o sea, reciclar el calor y utilizarlo como un generador que entonces ayuda a que se necesite menos energía para calentar. Este es un ejemplo en que lo verde, la calidad de verde de esta casa o de este sistema está en reducir el consumo, con estrategias básicamente arquitectónicas y con tecnologías, digamos, de punta, ¿no? Esto es una gráfica de cómo sería una comparación entre una casa Passive House, por ejemplo, que es la que está a la derecha, donde se ve toda la temperatura uniforme, y una casa que es la que está al fondo, que no ha pasado por el proceso. Es decir, que tiene como puntos de fugas de calor, que son las temperaturas señaladas con rojo, porque no hay un sistema, digamos, muy eficiente de control. Mientras que las casas con este sistema se ve que están bien aisladas, no permiten fuga de calor y tienen un comportamiento bastante uniforme, ¿no? Y más eficiente, por supuesto. Un segundo ejemplo que les quería comentar rápidamente es una universidad en Australia que se llama Sunshine Coast. Es una universidad que por definición es una universidad que funciona de manera pasiva, es decir, que no utiliza aire acondicionado ni ventilación para las áreas de trabajo, salvo, con la excepción de los laboratorios, que es la única excepción que tiene la universidad, pero el concepto es trabajar todos los diferentes módulos con técnicas pasivas, arquitectónicas clásicas, que son orientaciones, formas, techos tamizados, protecciones solares, etcétera. Y en los casos, como les decía, de laboratorios o cosas de computación, sí se requiere algún tipo de ventilación. Lo interesante de esta universidad, porque el resto de las estrategias, ya ustedes la pueden ver, pues, todas las estrategias arquitectónicas, es que hay un concepto que es la filosofía de la universidad, y la gente cuando va a trabajar allí, le leen como la declaración de principios de la universidad, y le dicen, bueno, esta universidad funciona así.
Si usted está de acuerdo con nuestra filosofía, bueno, entonces de verá si le conviene y tal, tal. Entonces, bueno, la gente que está allí, de por sí, ya tiene una inclinación a una vida, digamos, consciente hacia digamos, la armonía con el ambiente, porque acepta unas condiciones que no son a lo mejor las más confortables, pero que requieren un cambio incluso de actitud y de comportamiento. Eso requiere que la gente se vista diferente. Esta es una universidad que está en la costa y es una temperatura como, digamos, La Guaira, ¿no? Algo así. Entonces la gente allí, por supuesto, no va nunca con saco ni nada de eso, la gente se viste de acuerdo al... Entonces hay un cambio incluso cultural, ¿no? De la gente que va allí, y entonces esa es otra manera de interpretar lo que es un edificio verde. Aquí, por ejemplo, el concepto es de un cambio en la cultura, de hacer énfasis en cómo nosotros también nos aproximamos a la edificación. Hace unos años, no sé si ustedes recuerdan, el gobierno japonés decretó en un verano que las temperaturas de las oficinas tenían que ser 26 grados y que los ejecutivos japoneses tenían que ir en mangas de camisa por cuestiones de ahorro de energía. Y tuvieron que aceptarlo porque era un decreto, digamos, oficial, no era voluntario, era obligado. La otra ejemplo que les quería poner, ya es un ejemplo criollo, que es el programa de Andes Tropicales, no sé si ustedes conocen, las famosas Mucu Posadas. Ese para mí es un ejemplo perfecto de construcción verde, donde allí están todas las dimensiones de la sostenibilidad. Está la integración social de comunidades que vivían en condiciones muy, digamos, de pobreza, y que este proyecto les dio un impulso económico. Hay una revalorización social de la gente, porque las mismas señoras que son las que dirigen estas posadas se han convertido en gerentes de un propio negocio y tienen formación, les dan formación gerencial, etcétera. Y ecológicas también, porque estos proyectos de comunidades turísticas se integran a otros proyectos ecológicos como paseos en caballo, pesca de trucha, visitas a los páramos. Entonces se ha desarrollado toda una industria allí que integra lo ecológico, lo económico, lo social, y ha potenciado todas esas comunidades con una fuerza increíble. Entonces, bueno, solamente, porque creo que el tiempo se me acabó, quería dejarles, y me están mirando feo por aquí, quería dejarles esto como un ejemplo de lo que se llama en muchos, con diversas maneras, con diversas aproximaciones, lo que es un edificio verde. Y de último sí quería decirles, porque la charla la titulé como que edificio verde para sustentar una ciudadanía responsable, ¿no? No vayan a pensar que esa era una, ¿cómo se llama?, una propaganda engañosa, ¿no? Yo creo que efectivamente cuando uno se aproxima a lo verde, sea desde el papel del diseñador, del promotor, del constructor o del habitante, uno está obligado a cambiar. Está obligado a cambiar su relación con el ambiente y tiene que ser más consciente y más activa. Y por supuesto los entes que planifican, que deciden, como las alcaldías, los gobiernos locales, nacionales, tienen mucho papel que jugar en esto porque tienen la obligación de fomentar, de estimular y de apoyar todas estas iniciativas. Ok, muchas gracias.